Eh, Grábate cantando Pitbull. No, no está grabando todavía. Ahí Sí, está. sí. Ya, el audio sigue bien y todo. El audio sigue bien. Yo estoy bien también. Lo peor es que faltan los 10 segundos de silencio para hacer la weá Ah, de cierto. filtrar. Ya, sí. Ya. 1, 2, 3. Ya, listo. Filo. Ya, sí. Sí, igual tampoco filtra tanto rollo la weá. Igual voy a intentar que esa talla aparezca en edición. Y alargáis los 10 segundos, así son como un silencio incluso más largo y más incómodo. No, no, corto los 19. No, de hecho sí, podría como hacer todo un silencio así, todo un capítulo de silencio. Es un Claro, podcast experimental. eso. Sí. Es el podcast en realidad el diálogo del auditor consigo mismo. Wow. ¿Cachai? Wow. Claro, claro, ¿cachai? Como nadie quiere estar solo con sus pensamientos, en realidad. Y nosotros somos como un reemplazo de sus pensamientos, si lo piensas. Claro, Sí. somos como un oyente de su mundo interno que no habla, Sí, ¿cachai? pues, Pero claro. escucha. Así que tú, espectador, que estás En en tu, la micro ahora mismo, en el metro, en tu cama, en tu casa. pero bueno, Pero si uno escucha podcast acostado, igual o no. Sabes que yo siempre que reseño siempre que como que estoy como revisando nuestros podcasts, lo hago acostado. Es agradable. yo lo hago en la pega. Ya, bueno. Cuando estoy ocioso y lo hago en la pega. Sabéis que si estuviera trabajando en una pega, lo pondría como fuerte. Wow. Sí, así como para que la gente lo escuche. Pregunte qué es eso. Es mi podcast. Había una talla en Don't Hug Me, I'm Scared que era eso, como que un weón decía como, weón, paren la música del carrete, podemos escuchar mi podcast. Como, y como que obligaba a toda la gente del carrete a escuchar Conche el tu podcast. madre. O no sé por qué siento que es como el equivalente como... El otro día vi como un TikTok de un weón que hacía como una fiesta, invitaba a sus amigos y les tomaba como una prueba sorpresa con preguntas sobre él. Y era como una hoja, como el equivalente a eso. Pero Como... era un weón que hacía un TikTok él sobre eso. Sí, o sea, no. Sí, no era él. Pero es que me refiero a como que ese es el weón más insoportable que vas a conocer en tu vida. Si un amigo viene con preguntas sorpresas sobre él, yo le pego, yo le veo un combo. Ahora igual tenemos un amigo que lo hizo bien. El El Antoine. Antoine lo hizo bien. Estuvo Cierto, voy a divertido. tener que censurar esta parte. No, mentira. Saluda al Antoine. No sé si escucha nuestro podcast en realidad. Igual yo he cachado que como todos los que como que nombramos, todos los amigos que vamos nombrando en los capítulos es una buena forma de saber si lo escucharon o no. Mira, tenemos Por que ejemplo, nombrar a una persona por capítulo por o más. ejemplo, yo sé que la Lau ni cagando escuchó el primer capítulo No, la por la la ni cagando, razón escucha. de que la mencionamos en el primer capítulo Sí, y no sé. sí, no, ya pasó. Sí, Ya pasó. qué feo. Mm. Tengo una amiga que se llama Celeste que preguntó si podía aparecer. Yo le dije que sí, pero yo estoy seguro que no he escuchado ningún capítulo. Solo Y quiere tampoco lo va a escuchar. solo quiere la fama, pero no la Eso, responsabilidad. eso, quiere aparecer nomás. Ujú, Pero escucharía su capítulo. ujú. Hablando de eso, como saludo a mis amigos de la U, que todos compartieron la historia con nuestro post de Instagram. Bueno, qué bien. Tienen que seguirnos a hiperbólicos.podcast en Sí, Instagram, en Instagram. solo por si acaso. Sí, Así saben que somos podcasters serios. Tenemos que decir que nos sigan en redes. claro. No, sí, apaño. Bueno, Valentín Bravo. Valentina, Simón Jofre, Así es. Así un gusto. estamos. Esos no son nuestros nombres, pero sí son el nombre intercambiado. Y yo soy Simón Jufre. Sí, no, y yo soy Valentín Bravo. Es mi nombre artístico, por si acaso. Y, No el de verdad, no me busquen. y hoy día, hoy día vamos a hablar de una pequeña película independiente, Uy, sí, pequeño. sí, llamada Duna Y Duna 2. y Duna 2. Duna parte 2. ¿Sabéis Larga que película. hace poco salió el director de Wicked diciendo, porque la segunda parte de Wicked se va a llamar Wicked, dos puntos, for good? For good. Y el director, y todos dijeron como, ¿por qué no se llama parte 2 si la primera parte salía parte 1? Claro. Dijo, pero es que ¿quién quiere ver una película que se llama Wicked parte 2? Y como que una parte 2 está ahí como
ahí mismo. Pero ¿y cómo le fue a Duna parte 2? Bien. Duna 2 puntos parte 2. Bien, le fue bien. Fue estrenada como a inicios de año, en marzo. ¿Ya? Hizo alrededor de como 700.000 millones de dólares. Wow. No, espera, sí, pues 700.000 millones, sí. Wow. Y Mucho dinero. sí, no le alcanzó para el billón, que es como digamos la meta que tienen los estudios, pero sí, porque, pequeño dato, para que una película pueda ganar plata, tiene que recaudar el presupuesto, lo que costó, Más. el doble de eso. Ya. Por- Eso es que a la película le fue bien. Sí, porque normalmente en los presupuestos de producción no se cuenta lo que es el marketing. Y normalmente una estrategia de marketing cuesta lo mismo que cuesta el presupuesto de producción. Igual, la mejor estrategia de marketing que tuvo esta película para mí fue TikTok, honestamente. Es que sí. Como la horda de hueones tontos como que estaban como en la universidad o en el colegio y gritaban ¡Silence! Culeao. Yo veía esos TikToks y yo decía como, ¿sabéis qué? En volar debería verme de una parte 2. Y procedía a no hacerlo hasta ahora, enero del otro año. Y debo decirte que yo soy muy cínico en esas cosas y para mí todos esos trends son ideados por la campaña de marketing. ¿Sabéis qué? De más. Yo, toda la gente que me dicen Barbenheimer fue orgánico, como no les creo. Como, No. No les creo. Fake ass. Pero bueno, empecemos con la banda sonora de Hans Zimmer. Sí, que he dicho que me gusta mucho. Así que sí, yo creo que... es muy tu estilo en todo caso. También. Es que es muy buena. Ya, pero eso lo hablamos después. Así ya, que... ya, haz lo tuyo. 3, 2, 1... Acá estamos, ahí escuchamos los coros angelicales, los que llaman por el Lisan al-Gaib. Parecen bravo. ¿Eres el Lisan al-Gaib de este podcast? Soy Lisan al-Gaib. Esa es la actitud. Bro is Lisan al-Gaib. Duna. Puta, a ver, Duna. Duna, a ver, debo además dejar en claro que me vi de nuevo Duna parte 1 para ver Duna parte 2, porque es una película larga y se te pueden olvidar muchos detalles. Y de hecho la película 2 hace cero esfuerzo por recapitularte qué pasó antes. Nada. Veremos cómo, por ejemplo, lo va a manejar Wicked el próximo año, pero por el tipo de películas que son, yo creo que Wicked, ponte tú, va a tener como mucha más exposición de la que pasó en la primera película. Puedes tener un número musical. Totalmente. Pero, por ejemplo, yo también me empecé Duna parte 1, no la terminé, y también me empecé Duna de David Lynch, y no la terminé. Yo vi Duna de David Lynch, y no me gustó. Bueno, no me gustó, pero es que también, a ver, creo que era una película muy ambiciosa para su época. No, total. No me voy a ir hablando, no me voy a alargar en eso, pero hay una escena que a mí me encanta, que es me encanta en todos los malos sentidos, que es cuando está Paul Atreides practicando contra este weón que es como el general. ¿Garmy se llama? ¿Cómo una weá así? Hoy no me acuerdo. Ya, bueno, filo. El compadre ese. Y están practicando y activan sus escudos y son como... Es como un modelo como semi-transparente como del personaje de Roblox, como este cuadrado culiado muy feo.
Ya, como que para mí yo dije como puta, esta película quería hacer muchas cosas y no eran los tiempos. No, No eran sí. los tiempos. Los 80, bueno, es que el 79 sale Alien, Tiburón sale el 77, si no me equivoco. Como que el blockbuster como concepto estaba recién iniciando, pues. Entonces, Claro. como todo lo que conocemos como el efecto, el espectáculo. Yo me he estado viendo la saga Alien últimamente Yo la quiero ver. y es brígido como, por ejemplo, la película, la primera, los efectos, digamos, porque es un títere básicamente, o Mm, sea, sí, pero sí. funciona muy bien porque lo ocultan, por eso es como muy oscura la película cuando sale y como... Mm, Pero mientras van apareciendo más efectos digitales y se puede hacer, va empeorando porque los directores tienen ganas de mostrar los efectos digitales y se ven como el pico, ¿cachai? ya, ya, Entonces, ya, ya, ponte ya. tú Alien 3, como se ve muy mal el Alien porque te está mostrando como, pero parece como después caché que lo hicieron también con un títere, pero fueron como poniéndolo digitalmente en las escenas, entonces se ve como un modelo de Play 1. Ya, ya te cacho. Puta, qué Pero pena. sí. Pero volvamos a Duna, Sí. contextualizando al principio. ¿Qué es Ya. Duna? Duna. ¿Qué es lo que yo sé de Duna? Por favor. Primero era un libro. Sí. Ahí yo creo que todos estamos de acuerdo. Ajá. Primero era un libro. Objetivamente verdad. Claro. Y después fue una película que era la de David Lynch. Ujú, Y después volvió a ser una película ujú. dirigida por Denis Villeneuve. él. Sí. Y, eh, y es como, diría yo, el primer intento serio, sí, como serio así de verdad, porque quizás podríamos contar el reboot de Star Trek, pero yo no lo contaría, no creo que estaba en la escala a la que aspira Duna, que es como el gran como space opera del siglo XXI, o sea, como el primer gran Sí. space opera, O sea, como siglo XX. Porque O sea, el libro, digamos. el libro, Cuando... sí, no, yo estoy hablando de la película, Ya, ya. como la película actual, ¿cachai? Ya, sí, sí, sí. Como a eso voy, ¿cachai? Por eso no sabía si contar como el reboot De de Star Star Trek, Trek no, yo creo que no está a la altura. y Star Wars lo cuento como, aunque tuvo una trilogía nueva, todavía lo voy a contar como Siglo pasado, siglo claro. pasado, ¿cachai? Porque Eh, sigue la misma continuidad. de hecho, yo diría que como más parecido que la nueva trilogía de Star Wars, la trilogía de las precuelas cuentan más como ese, como... Quizás incluso más, Ujú. sí, sí, sí. Y al menos en esta década, pero yo diría que es el intento más serio que se le ha dado en este siglo. Ujú. Como como esta ópera espacial de una escala inimaginable, como que basta ver con cuánto duran las películas. Como intentan meter una cantidad de cosas y diría que para la cantidad de cosas que meten funciona bastante bien. Para como poner fechas así concretas, Ujú. como el aporte, digamos, de Adelante, nerd por favor. de fechas. Duna empieza como un libro escrito en 1965 por el señor Frank Humbert Ya. y se consideró desde el primer momento como una de las grandes obras de ciencia ficción en la literatura bueno, Mm. estadounidense y mundial desde su lanzamiento. Un poco como porque lo vamos a hablar con la película, siento yo, pero al final es un poco la antítesis a lo que se escribía en ciencia ficción antes, siento yo. Ya. En el sentido de Explain. que te toma la figura del héroe Mm. y te la revierte. Mm. Y, Ahora creo que, espérate, disculpa que te interrumpa, pero creo que eso amerita una pregunta. ujú. ¿Es Duna una obra de fantasía o es una obra de ciencia ficción? ¿Es Star Wars o es Star Trek? Es que la idea de la fantasía y ciencia ficción es como, al final es una discusión eterna, pero como que al final la ciencia ficción es si se esfuerzan en explicar cómo funcionan las cosas. Y yo creo que en Duna todo está como ciertamente explicado por las máquinas. Como Sí. cuando vuelan, no vuelan por magia, digamos, vuelan porque hay un artefacto que los ayuda a Claro, volar. claro, ya te cacho. Sí. Ujú. O sea, bueno,
Hay elementos sobrenaturales. De hecho, Sí, yo te iba a decir que era fantasía y ciencia ficción. mira. Como yo personalmente pienso que funciona como las dos. Creo que la manera en la que está construido el mundo funciona como un mundo de ciencia ficción el 90% del tiempo, Claro. excluyendo los elementos sobrenaturales y algunos otros elementos como de significación, como de, es muy evidentemente como una historia inicialmente como de los buenos contra los malos. Bueno, y eso se mantiene hasta cierto punto, como los malos son, es como difícil ser más objetivamente malo, ¿cachai? Como... Claro, yo creo que como que va un poco, bueno, Duna desde el primer minuto que fue el revolucionario inspiró a lo que se transformó Star Wars, digamos, y en eso como diría que Star Wars, el Imperio Contraataca, es como la primera instancia en que si bien los malos siguen siendo muy malos, el emperador es una figura de maldad pura, Mm, eh, cuando Darth Vader dice yo soy tu padre, es el momento en que la bondad y la maldad se tuercen como en esa área gris moral. claro. Es el primer momento, digamos, que está en Duna, digamos, que es como, si bien la maldad pura no se le niega, como el área gris viene un poco de cuestionarse la maldad y bondad de quizás los antagonistas primarios y los protagonistas primarios. Mm, Los protagonistas, no sé por qué primario, claro. relevante, pero Eso. como, como al final eso, es como damos por entendido que el protagonista va a ser bueno Mm, y que un detalle te lo cambie, como que ya te tuerce el gris moral. claro. Hablando de dar por entendido, Ujú, estamos dando por entendido que vieron Duna 1, ujú. pero yo creo que podríamos hacer un pequeño resumen, De una a uno. como para poder hablar de Ujú, personajes. Y de ahí vamos avanzando a lo ujú, largo de lo que es Duna 2. Porque igual vamos a hablar harto de Duna 1, yo creo. ujú. Como Sí, no, es una total. historia con mucha continuidad, entonces. Totalmente. Deja terminar con cómo llegamos a Duna uno. Para hacerlo rápido, Duna se transforma en este éxito, termina siendo una trilogía, con las dos primeras, si no me equivoco, siendo lo que es la historia de Paul Atreides. Mm. Y Duna uno y Duna 2 solo están adoptando la primera novela. Ya, La tercera, que se duro. supone que se viene, adaptaría la segunda novela, que es como termina el arco de Paul Atreides, como que ese es como su foco. Mm, Rápidamente eso se convierte en un éxito tan grande que básicamente fuerzan al autor a sacar la cuarta, quinta y sexta entrega del libro. chuta. Todas es como que ya en el universo, pero ya no tienen que ver con esta historia en particular que estamos viendo con Paul Atreides, con estos personajes que nos presentan en Ya. la película. Y se transforma, o sea, se adapta los libros, digamos, el primer libro en la película de David Lynch de Mm, 1984. sí. De ahí hay un nuevo intento por adaptarla al 2000 en una miniserie, Ah, ¿en serio? sí, que yo no he visto, que no sabía hasta que investigué para esto, Ah, wow. sí. Y finalmente el 2021 se estrena Duna del señor Denis Villeneuve, que después podemos entrar en su filmografía. Ya. Pero sí, Duna Larga parte historia. uno, Duna parte 1. resumen. Resumen. ¿Voy yo? Dale, tú la viste ayer, así La de que ayer. Sí, a ver. Muy corto. Parte Duna 1 con un mensajito sobre los sueños. No sé si lo anoté. Creo que no. Pero era un mensaje muy, muy místico sobre los sueños y sobre que son mensajes del más allá y qué sé yo, y bla, bla. Y partimos la historia en. Mira, cacha, para que la memoria ahí. Caladan. cala. Partimos en Caladan. Y partimos en Caladan con Paul Atreides, que está teniendo un sueño sobre esta joven. Eh, bueno, de a poco nos vamos enterando de que es como el hijo de una familia muy noble, en un mundo donde hay muchas familias nobles, aunque esa es parte de lo que yo creo que se tuvo que abandonar un poco respecto a la novela, porque se supone que son varias, pero para efectos de las películas lo importante son dos. Eh, y
básicamente como que está ocurriendo todo este cambio en el que hay como un imperio galáctico que no es como el imperio Star Wars, o sea, no es tan objetivamente maligno, pareciera, ¿cachai? Sino que es más como un gobierno muy grande. Bueno, un imperio en realidad, porque tiene un emperador. Y le dicen a los Atreides que se tienen que ir a Arrakis, que es este planeta donde existe esta cuestión que se llama la especia, que es básicamente gasolina, y vamos a hacer como un paralelo con el colonialismo. Sí. Eh, Que se están cagando los Atreides cuando claro, exacto. porque este planeta está gobernado por los malos malosos, digamos, de la historia, Mm, los, Harkonnen. los Harkonnen. Y básicamente lo que hace el emperador es decirle Harkonnen como váyanse acá y pongo los Atreides, que tensa las weas políticamente hablando. Claro, Y básicamente lo que les está haciendo a los Atreides es como forzarlos a una posición de poder incómoda. claro. Claro, bueno, y de hecho como parte de la razón por la que ocurre esto, en el fondo, te dicen que es porque el emperador le tiene miedo al papá de Paul Atreides, que es Leto Atreides. Y le tiene miedo porque, digamos que dentro de las familias nobles como que pareciera que todos tienen como algo en especial o lo que sea, qué sé yo, bla, bla. Lo que tienen los Harkonnen es que llevan casi un siglo como explotando lo que es esencialmente el Medio Oriente intergaláctico y como sacando gasolina y tienen mucha, mucha, mucha plata y son unos jóvenes muy militares y muy bélicos y básicamente la escoria del universo. Y están los Atreides, que son básicamente como los tipos buenos, ¿cachai? Estos hueones tienen poder porque caen bien, porque son nobles, porque igual explotan recursos y lo que queráis, pero son buenos diplomáticos, ¿cachai? Y en ese fondo son lo que queda. Y como que Leto Atreides está ganando, y su facción, digamos, su familia, está ganando como mucha atención, entonces la teoría es que el emperador los mandó para allá para enemistarlos más todavía con los Harkonnen, que llevan siglos peleándose. Y así cagan, básicamente. Y hay un tercer pueblo en discordia, que Claro, son los Fremen, muy importante. que básicamente son las personas que habitan este planeta originalmente y que son los que básicamente impiden, digamos, que los Harkonnen dejen la cagada, porque al menos, si bien tienen menos recursos, conocen el desierto, conocen el lugar que habitan, Claro. y por lo tanto impiden como el colonialismo total de los Harkonnen en el planeta. Mm, Y entonces una de las primeras medidas que toma el papá de Paul Atreides es como no nos vamos a enemistar con estos hueones si queremos como salir bien parados de este planeta, de esta movida que nos está haciendo el emperador, vamos a intentar convivir con ellos. claro, sí, muy cierto. Y de hecho, como tal es el foco que acá entra el personaje en la primera película, que es el de Jason Momoa, que lo mandan a hacer como a explorar y como establecer lazos y, y como eso, básicamente, ¿cachai? Y de ahí como que empieza a desarrollarse, lo atacan los Harkonnen, Ujú. muere medio mundo. Sí, o sea, claro, como es entretenido como analizar la historia de parte uno y era algo que quería entrar como en la parte 2, ¿Mm? pero de que al final la historia de parte uno es puro como en estructura, como la estructura de un chiste, que es como setup y punchline, que es Claro, básicamente, bueno, el setup y el remate. sí, po. Y de una a uno es puro setup. Como casi o sea, sobre todo Mm. viendo parte 2 como no hay mucha historia en la parte uno propiamente tal. Sí, lo puedo ver. Como que es puro como te vamos a presentar estos elementos del mundo, te vamos a explicarte, porque si partiera la historia en parte 2 digamos, si parte 2 fuera como una película sola, te tendrían que poner, digamos, como los cuadros de textos de Star Wars, como explicándote toda la Sí, web. básicamente. Duna 1 es básicamente una idea muy ambiciosa de cómo y que haya sido un éxito, sinceramente me parece un milagro de cierta forma, porque es una Mm. película que se toma las cosas lentas y que no tiene tanto punchline en la uno. No, para nada. De hecho, el arco de Polar Tradis es básicamente está mi mundo idílico, semi-idílico. Mm. Eh, Nos hicieron mudarnos
a un mundo que igual estoy curioso por conocer y nos atacaron y quedó Claro. en decadencia. Y al mismo tiempo estoy teniendo miedo porque tengo sueños premonitorios que me dicen que va a quedar la cagada. De hecho, es muy chistoso porque cuando la estaba viendo, el personaje sobre el que más tiene sueños Paul Atreides se llama Chani, que es el personaje de Zendaya. Y está toda la película soñando con Chani. Chani aparece cuando queda como media hora de película. Sí. O menos. Así como... sí, de nuevo, es como eso, como hay mucho setup. Pero creo que acá, en la película 1, plantean la primera problemática importante y que llega con mucha fuerza a Duna parte 2. Que es la idea de el destino un poquito, como el libre albedrío, como el hecho de que la existencia misma de Paul Atreides es la culminación de un plan que lleva siglos haciéndose, ¿cachai? Y de hecho hay un momento en el que Paul Atreides tiene una pequeña crisis que es como, bueno, no es un hijo de amor puro, ¿cachai? Como saberse no nacido de amor, sino nacido como parte de un plan. Y que es el gran conflicto de Paul Atreides en la parte 2, diría yo. Sí, pues. Y de hecho me llamó la atención que en la parte que alcancé a ver de nuevo de parte 1, la recuerdo bastante bien como en cuanto a lo general, pero en cuanto a detalles, líneas de diálogos, ahí me vas a tener que ayudar. Pero de lo que alcancé a ver, hay una línea que le dice su padre, que es como, que es la única circunstancia, diría, en las dos películas en que parece que Paul Atreides podría tener algo de libre albedrío, que es cuando su papá le está diciendo que algún día él también tendrá que liderar la casa Atreides, básicamente. Pero le dice como el papá le dice como yo también como no quise al principio. Claro. Y si tú te rehusas, digamos, igual seguirás siendo lo único que necesité que fueras, que es mi hijo. Eso, mira, de hecho acá la anoté. Paul le pregunta a su padre, ¿qué pasa si no soy el futuro de la casa Atreides? Y el papá le responde, un hombre tiene un llamado y lo contesta. Y si no, sigues siendo lo que siempre necesité que fueras, mi hijo. Claro. Esa es la frase que le dice. No, sí. Y esa es la única Bueno, Lina. instancia, diría, las dos, porque ya sea de destino desde su lado espiritual que existe, o sea, no es subtexto, es derechamente texto Sí, en Duna, o por el otro lado el área política, como Paul Atreides no tiene decisión sobre su futuro, o él va a ser el líder de la casa Atreides, y esa línea, por eso me llamó la atención, porque al final, supongo que spoilers, pero ya lo dijimos para la parte 1, como sí. Cuando su padre muere, muere cualquier tipo de decisión que él pudiese tomar sobre su vida, si es que tuvo alguna vez, quizás era toda una ilusión. Claro. Y yo creo que como que al final Duna es una película sobre no tener decisión. Toma esta idea de la profecía, que es una idea, o sea, que siempre ha estado en la narrativa, Claro. y que supongo que su rompimiento como que no es algo tan vanguardista, por decir una palabra, porque desde Edipo Rey está la idea de que el oráculo te puede, como puedes intentar escapar, pero vas a llegar hasta el punto que te dijo el oráculo. Claro, escapar del destino es parte del plan. Claro. Y entonces creo que lo interesante que toma Duna es que te dan esta idea de la profecía desde su lado espiritual, pero no es como que Paul Atreides como que fuera del área espiritual tampoco puede escapar de su destino político, como de ser un líder. Claro, y sí, creo que lo dijiste muy bien, y creo que como toda obra de ficción, su sistema de fantasía, como de poderes, comillas, su sistema de magia, refleja mucho también las temáticas de la obra, ¿cachai? Porque en el fondo hay dos poderes principales, ¿cachai? Que son los poderes de las brujas, que son como esta facción mística, que son básicamente la mano detrás de todo lo que está ocurriendo, que son
dos. El más mostrado es la voz, que es derechamente me salto tu libre albedrío. Es como te doy una orden y tú me obedeces, ¿cachai? Y el segundo poder, que es que el que esperan que explote más Paul Atreides, es la visión, ¿cachai? Que es básicamente ver el futuro, ¿cachai? Claro. Y ambos son poderes que, si lo piensas, están derechamente ligados con la desaparición del libre albedrío, ¿cachai? O sea, si yo puedo ver el futuro, si yo sé lo que va a pasar, ¿soy libre de elegir honestamente? ¿Cachai? Qué bueno. Y Como entre eso y el derechamente dar órdenes, ¿cachai? igual es interesante lo que hacen, por ejemplo, con la visión, porque una parte que siempre me llamó la atención de Duna 1 y Duna 2 juntas es que en un momento Paul tiene una visión de él peleando en una batalla. Y que esto no soy el primero en darme cuenta, ¿cachai? Como se hizo viral en su momento cuando salió la película, pero de que esa escena está reproducida en la parte 2. Ah, ¿en serio? Pero es Chani la que está en esa misma posición haciendo la misma coreografía. Mira. Entonces, Oye, ni como... caché. Entonces también uno puede interpretar que Paul se siente atrapado por su destino cuando no es necesariamente real, ¿sabes? Como que Claro. al final es, como también es la elección de un hombre o de una mujer creer, porque eso también está muy fuerte en Duna 2, la creencia, la fe. La fe, claro. Y si esa fe realmente, digamos, es positiva o no. De hecho, quiero citar una frase que anoté que dice el padre de Paul Atreides Ujú. cuando le pasan la custodia de Arrakis y está haciendo como esta ceremonia con el emperador. Dice, no hay llamada que no contestemos ni hay fe que traicionemos. Mm. Y claro, o sea, Paul Atreides creció escuchando esa weá, ¿cachai? O sea, como también te habla de un personaje que ya está proclive a cierto tipo de creencias y de acciones. Ujú. Yo creo que igual mucho de lo interesante de la película viene, bueno, del libro, porque yo no me leí el libro, no sé si tú. Tampoco. Hoy día justo pasé por una Ujú, librería y lo vi ujú, con las 5 lucas que me quedan en la ujú, cuenta y digo, no. ujú. Yo, No, no. Aparte estoy leyendo otras mm, cuestiones, así que sí. no. Bueno. Yo he escuchado que la película es bien, las dos son bien similares al libro, con unos cambios que me sé. Acá voy a, aprovechando la conversación del principio, a nombrar un amigo, el Pali, Pablo Ferrera. ¡Wow! Él es bien fanático de los libros, ¿En serio? sí. Grande, Y, vale. y por él sé algunas diferencias, digamos, que sobre todo se toma la 2. Pero, Mm. pero volviendo a mi punto, como uno no sabe como cuánto de las decisiones narrativas uno le agradece sobre todo al libro, pero Mm. creo que es interesante el cómo, que es una, diría, una necesidad para el cine adulto, que siento que estas películas lo son, que es el no tener una respuesta así derecha, como una respuesta correcta, esa es la palabra. Mm. Porque, porque yo me puedo como, yo puedo analizar, por ejemplo, todo esto del destino y la fe, pero lo cierto es que la película como que te mantiene suficiente en el limbo para pensar que puede haber una otra interpretación. Sí, totalmente. Y como creo que la mejor manera, lo hablamos cuando estábamos viendo la película, así como que lo comentamos a la pasada, pero es como que al final del día es como esta mezcla rara entre un plan maestro que viene culminando, que nace en el fondo de la razón, ¿cachai? Como de personas que tienen habilidades especiales, pero que al final del día lo que hacen es planificar, ¿cachai? Ellos tienen planes y son planes que a veces se frustran, ¿cachai? Y el destino en sí, ¿cachai? Como el destino manifiesto, entre comillas, ¿cachai? Que es como la historia está siempre entre ese limbo, como, Claro, bueno, ¿es o no es el destino? claro. De hecho, creo que, por ejemplo, es un buen momento para hablar de como estas figuras que a mí me gustan mucho como elemento, que son las Bene Gesserit, Sí. porque son este grupo de mujeres, básicamente, que utilizando sus poderes y sus recursos, y de hecho está mucho puesto
el uso y el recurso de como habilidades femeninas, digamos, al uso de ganar poder. Sí. En un momento, por ejemplo, explican la diferencia entre dos Bene Gesserit, que una básicamente es mandada a seducir a uno de los como postulantes, digamos, a ser como el próximo líder, Mm. y después le pregunta por qué no fue usted, digamos, a la Bene Gesserit Suprema. La Dice, verdad. porque yo soy una figura materna y no serviría para los propósitos de este weón en particular. Sí, eso ya es de una parte de por si acaso. Sí. Em, pero sí, sí, no. Bueno, hablamos un poquito de esto, pues, como de lo que Duna al final del día, como, y que también es la razón por la que yo argumento que es una historia de fantasía también, Ujú. es porque tiene muchos de los arquetipos de la historia de fantasía. O sea, tiene el héroe, tiene las brujas, tiene el interés amoroso, ¿cachai? Y en el fondo, Paul Atreides, que es como esta culminación que no es solamente de planes, ¿cachai? De linajes literales, ¿cachai? Sino que también es el hombre que tiene acceso al poder femenino, ¿cachai? En el fondo eso es, por esa razón es especial, ¿cachai? Bueno, y tú tenías un punto muy interesante que si lo puedes reproducir para que El- era el por qué castearon a Timothée Chalamet, ah, al Timmy al Timi, al al- Timín como Paulito Atroces. sí. Pucha, yo lo que decía era que, porque Paul Atreides como cumple esa función arquetípicamente, como de esta especie como de andrógino perfecto, ¿cachai? Que es la mezcla entre los poderes y la misión masculina heredada de su padre como cabeza de la familia, y los poderes y misión heredada de su madre, que es la representante de esta facción mágica, que al final del día es eso, así se llama ese arquetipo, que era el andrógino perfecto, y que yo creo que es parte de la razón por la que lo castean a él, porque es un hombre que es muy evidentemente hombre, además de que es terriblemente guapísimo, pero es un poco andrógino, Mm. ¿cachai? Tiene estas facciones más suaves, ¿cachai? Como si Timothée Chalamet no tendría que ponerle mucho esfuerzo para pasar por una mujer muy bonita, ¿cachai? Ujú. Como definitivamente. Claro. Y yo creo que en parte por eso está casteado, además de que evidentemente es un actorazo y que es muy famoso y que a todo el mundo le encanta. Ujú. ¿Cachai? Como tiene esta fase como más como, no sé si elegante, lacónica, más suave, ¿cachai? Ujú. Que yo creo que es parte del personaje de Paul Atreides, Ujú. definitivamente. Creo que, por ejemplo, lo interesante que dijiste como lo que viene de parte de su padre y lo que viene por parte de su madre, como un poco los hombres en la narración representan un poco el poder expuesto, Mm, como el poder visible, palpable, mientras que las mujeres son como el poder entre las sombras. claro. Es como esta frase de mierda, en verdad, como de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, Sí, pero esa frase normalmente se ocupa para hablar de como una weá mucho más servicial, como de como claro. detrás de gran hombre hay una gran mujer que le sirve, cuando No, acá es como en las sombras hay el grupo de mujeres, digamos, el que está liderando toda la weá, si ellas eh, básicamente son el pie forzado de la historia. Ellos hacen, claro. ellas crean esta profecía bajo la cual se lidera este mundo, en particular la que creen los Fremen. Sí, po. Ellas van buscando esta como figura que puede ser como una persona poderosa, digamos, que les sirva, pero no lo quieren para liderarlas, lo quieren Mm. para controlarlo. Básicamente, sí, po. No, bueno, hablábamos un poco de eso, po, pero en el fondo, como sin querer irme demasiado en la bola mística, como claro, ocupan muchos de los arquetipos femeninos, ¿cachai? Como incluso como desde, ya sin querer sonar demasiado rancio, ¿cachai? No, no es que necesariamente tenga que ver, ¿cachai? Pero desde los arquetipos, incluso en el tarot, ¿cachai? Se hace lectura arquetípica del tarot. Shout out a Jung, el mejor psicoanalista de todo. Pero en el fondo, claro, todos los arquetipos femeninos que no son solo las mujeres, ¿cachai? O sea, no es solamente la sacerdotisa, no es solamente, bueno, la fuerza también es un arquetipo femenino,
Pero la luna, todos estos arquetipos femeninos siempre están relacionados al oculto, ¿cachai? Como esta alteridad como media mágica, mística, ¿cachai? Que ese es como el reino de la mujer dentro de estos arquetipos que evidentemente están analizados dentro de un marco tradicional. No nos olvidemos que todos estos señores son del 1900, ¿cachai? Pero, y obvio que hay mucho de su cultura metido ahí, pero claro, al menos por cómo hemos venido construyendo historias, ¿cachai? Esos son los arquetipos de poder femenino, la magia, ¿cachai? Mm. Y las brujas, las Bene Gesserit, son brígidas, son muy, muy, muy interesantes, no solo como personajes, sino como facción, aportan caleta a la construcción del mundo, no, muy genial. Ujú. Y de hecho, una cosa interesante de la 2 es que en la uno prácticamente no nos movemos de Paul, como el punto de vista de Paul es siempre el que está en el centro. Eh, Mientras que la 2 parte con Florence Pugh como la hija del emperador. Parte Ujú. ella Sí. como... Narrando. Sí, o sea, la uno también parte con Zendaya narrando, pero no como personaje propiamente tal, sino que parte como haciendo exposición del mundo, básicamente. Mm. Ella habla de quiénes son los Fremen, qué es Arrakis, el planeta donde viven. Eh, Florence Pugh empieza como un personaje. Ella dice, yo soy la hija del emperador y me preocupa que mi padre no haya señalado nada cuando él mandó a matar a todos los Atreides. Mm. Como porque a mí eso no me hace sentido. Y eso Claro. ya es un personaje que te deja así como... yo encuentro que como diría Florence Pugh, es de lo que más me gusta de esta parte 2 Sí. como porque principalmente porque es como una pausa a la trama Mm. principal que ocurre, pero para empezar representa a las Bene Gesserit, como es parte de esta facción, digamos, pero también está en el centro del poder. Entonces es un poco Mm. la que combina ambos mundos espiritual y político que se están dando esta lucha de poder, ¿cachai? Mm. Y, y encuentro que si la uno es puro setup, todo como su personaje está como seteando como eh, un poco el drama, como no te das cuenta de su relevancia hasta que sucede lo que sucede al final, ¿cachai? Claro. Como, digamos, parte de lo que más me atrae del mundo de Duna, más que incluso la parte mágica, es la parte política. Sí, sí, definitivamente. Me encuentro choro ese análisis que estáis haciendo, Juan, porque, claro, no había pensado así como ese personaje que es la hija del emperador, como también la culminación de un setup, Mm. básicamente, ¿cachai? De algo que ya se venía hablando. Ujú. Eh, Porque incluso el Choro. emperador es mencionado en la parte uno pero no aparece hasta ahora. No, po. Entonces es como todo un mundo, porque en la uno más allá del planeta natal de los Atreides, nos mantenemos en Arrakis. Sí, po. Sí, pues, sí, pues, no. Y Arrakis en sí como este núcleo de actividad que tiene un interés político, práctico, fáctico, ¿cachai? Que es como tenemos esta cuestión que es súper exclusiva, que nos sale en otro lado, que es súper brígida, que es la especia, ¿cachai? Pero también es un lugar de interés espiritual, ¿cachai? Como básicamente, no sé, ¿cachai? O sea, no, es como donde ocurren todos los avances de la profecía, básicamente, ¿cachai? Ujú. Es lo que vendría a ser un poco como Jerusalén en el mundo de verdad, entre comillas, ¿cachai? Claro, pero que es una profecía inventada para Es que, controlar a los Fremen. claro, claro, Ujú. sí, Ujú. pero es que también se juega un poco con la idea como, ya, sí, quizás partió como una profecía inventada, definitivamente, Ujú. pero como que de repente es como que las cuestiones están saliendo como muy proféticamente, que es como ya... Es que yo creo que
como todo esto que hemos estado hablando, todo lo que hemos estado seteando, Eso. del destino y la creencia como temáticas principales en Duna, se juega en esta idea de la profecía media falsa, media real. Porque hay una frase en la primera que es el papá de Paul Atreides le dice como, que es una frase que he escuchado como de políticos en la vida real, entonces como que es básicamente como, no es buen líder el que busca liderar, sino el que lo llaman y responde. Mm. Sí. Eh, Sí, 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 sí. Y yo creo que hay un poco en Paul Atreides de que como empieza a perder el control cuando empieza a ganarlo. Que lo dice explícitamente, como tengo miedo de ganar control. Claro. Y yo creo que cuando él se cree la profecía, cuando él cree que él es cuando todo se va a la mierda. Bueno, sí, pues, y es parte como de otro de los grandes arquetipos que es la muerte para el renacer, ¿cachai? Que es muere Paul Atreides y nace Lisan al-Gaib, ¿cachai? El Kwisatz Haderach, una wea así, ¿cachai? Eh, sí, no, muy... Qué real tú. Pero de hecho, ¿no crees que muere Muad'Dib y nace Paul Atreides? Uh, Porque yo creo que como que lo que vemos en la 2 es como él se va acoplando a la idea de que como que él no quiere liderar a los Fremen, sino pelear junto a los Fremen. mm, Y no es hasta que pasa lo que pasa en su muerte que se da cuenta que, o más que se da cuenta como que él cambia de perspectiva. Él dice, yo voy a liderar esta wea. Y es donde da su discurso típico de yo soy Paul Atreides, el no, sí. duque. Como que, como que deja esta posición de humildad que quizás puede ser falseada. Yo creo que es interesante analizar el personaje de Paul como Mm, qué tanto de todo esto él está no consciente de lo que está ocurriendo. Como que también puede ser que él sea un manipulador supremo en la primera parte de Duna 2, ¿cachai? sí. Pero este renacimiento viene también con la reina, el reacoplamiento del anillo que Mm, representa su posición como parte de la casa Atreides claro. y viene de volver a poner a su padre como reivindicarlo dentro Mm, de, porque él guarda el anillo cuando se da cuenta que está feliz con los Fremen claro. y lo vuelve a Sí. poner cuando renace, se da cuenta que tiene que liderar a los Fremen. Es que yo creo que entonces quizá no nos queda más que citar al mismísimo Paul Atreides, porque creo que en realidad no es que muera Paul Atreides, tampoco muere Muad'Dib, Que es el nombre que digamos claro, por el que va. Muad'Dib Usul, Ujú. que en el fondo son como estas dos identidades parciales. Esos son identidades parciales, ¿cachai? De lo que eventualmente Paul Muad'Dib Atreides, ¿cachai? Paul Duque Moadib, de Arrakis. Duque de Arrakis, y una parte importante, y un Vamos a ir a eso. Harkonnen. Ya. Y un Harkonnen. Ujú. ¿Cachai? Y que ahí está de nuevo lo que te decía, ¿cachai? Como es la culminación de este plan, ¿cachai? Es la conjunción de lo femenino y lo masculino, es la conjunción de el poder político y el poder místico, pero también es la conjunción final de el bien y el mal, Mm, ¿cachai? Que es muy típico del arquetipo del elegido, ¿cachai? Que es, claro. en el fondo, es la, comillas, armonía, porque en realidad Paul Atreides, Muad'Dib, el Lisan al-Gaib, como queráis decirle, no es que sea una persona muy armoniosa en realidad, Mm, que puede ser parte de la subversión de su personaje. Pero en el fondo, como, claro, como es el culmine de todos estos elementos. claro, porque tú en un momento, mientras estábamos viendo la película, me preguntaste qué pensaba de los Harkonnen. Sí, eso me acuerdo. ¿Qué piensas de los Harkonnen? Es que la weá es esa, son como. Lo que te respondía es como. Son como una caricatura de lo que es la maldad, como son Mm, escoria. De hecho, es interesante cómo lo noté, cómo tratan a los personajes femeninos en su facción, digamos. mm, Son utilizadas como herramienta para dañar
Prácticamente tanto el personaje del varón como el personaje del sobrino del varón se ven como maltratando mujeres para su placer o para desahogarse, como Mm, método, como que al final son instrumentos. claro. Al contrario, como a esta figura de la mujer fuerte que nos ha mostrado con las Bene Gesserit, o la idea de los Fremen, que Zendaya dice como acá los hombres y las mujeres somos iguales, Mm. como son el único que son como una facción totalmente masculina Sí, pues. Sí. y, y violenta. Claro, bueno, y Eh, en ese sentido, tanto los Harkonnen, ya me voy a ir de nuevo en un análisis medio rancio psicológico, pero tanto los Harkonnen como los Atreides en realidad son arquetipos masculinos, mm, ¿cachai? Las mujeres, los Atreides son tratadas mejor, pero tampoco son así como... no, pues, Son el núcleo del poder, y de hecho el papá del Paul Atreides, que me acuerdo que hablé esto con mi mamá, a mi mamá no le gusta el casteo para el papá del Paul Atreides, a mí me gusta mucho, ya. porque tiene este porte como de hombre que es noble, pero no es tan elegante. Es un hombre súper como masculino y tiene algo medio tosco también, Mm, ¿cachai? Al final del día los dos son arquetipos masculinos, ¿cachai? Solamente que los Atreides son como el poder masculino bueno y los Harkonnen son como el poder masculino malo, ¿cachai? claro, pero ambas relegando como a lo femenino. Claro, a De un segundo hecho, plano. de hecho la mamá prácticamente hace todas sus cosas Bene Gesserit, como en las sombras, como escondida del papá. Claro. Como... De hecho, hay una escena en la uno que me acabo de acordar, tú me puedes confirmar, en que Ujú. el papá le dice a la mamá como ¿está todo bien? Como sí, y le dice como, pero me estáis Sí. hablando como esposa o como Bene Gesserit, ¿no? Claro, sí, sí. No, que le dice, lo que pasa es que están, como que va a pasar algo, como que ya están presintiendo que va a pasar algo. Ujú. Y llega la mamá de Paul Atreides, que no sé si tiene nombre, Sí, debe sí, tener, pero no me acuerdo, lo dicen muy poco, nunca lo, le dicen por su nombre. o sea, sí tiene, pero como en esta asume el papel de la Claro, como... madre reverenda, como una cuestión así. Sí. Ujú. Pero sí, en el fondo le dice como tengo que hablarte algo sobre Paul. Y el papá le dice, no me interesa. Como Mm, no quiero saber, no me digas. Solamente necesito saber que todo está bien. ¿Cachai? Que Paul va a estar bien. mm. ¿Cachai? Y ella le dice, eh, yo moriría por proteger a Paul. Y él le dice, no quiero a la Bene Gesserit, quiero a mi esposa, ¿cachai? A su madre. Y por lástima no me acuerdo más del diálogo. Ya, Pero sí, es como algo así. claro, y ahí está esa dualidad que ocupa el personaje femenino, que es como, que igual hay algo en eso como de masculinidad, de como no me interesa esta parte, digamos, en la que tú ocupas una posición de poder, te necesito como madre, Sí, ¿cachai? sí. No lo había pensado así, pero sí. Como, claro, ambos, como las Harkonnen y los Atreides representan como esta idea de la masculinidad, como al final esta idea de que no hay nada más peligroso que un hombre con poder, como... Guau. eh, Duro. sí, pero volviendo a cómo empezamos esto, los Harkonnen son una cuestión, son escoria, Son lo peor. son lo peor. Y, pero creo que representan un papel, por eso, muy importante, que es que cuando te revelan que Paul Atreides, que la mamá de Paul Atreides es hija del varón, digamos, el líder supremo de los Harkonnen, El buen más penca de todo. entendí al tiro qué significa eso para el personaje de Paul. Como Claro. entendí que cuando él dice, supongo que la única forma de ganar es que si somos Harkonnen, tenemos que ser Harkonnen, Mm, entiendes que ya se fue a la mierda todo. sí, claro. Claro. Y al final es brígido todo eso. Siento que igual irónicamente se subvierte también el personaje el elegido como se podría ver en Star Wars. Mm. ¿Cachai? Pero no en Luke, sino en Anakin. Sí, ¿Cachai? Como Anakin tiene harto de Polar Trade. mucho, Ujú. mucho, mucho, mucho. Aunque personalmente pienso que Paul Atreides está mejor ejecutado Sí, que sí. Anakin, ¿cachai? Como
Anakin matando cabros chicos ya es como demasiado irredimiblemente malo, ¿cachai? Es como, ya, pues, así como, se supone que igual al final te volvís bueno, po, ¿no? Sí. Pero ya, Paul Atreides siendo parcialmente Harkonnen, creo que es un giro súper, súper bien hecho por cómo se hace. Mm. Eh, y siento que también como que es un giro, pero es trascendental no solamente para el personaje de Paul Atreides, sino un poco para el mundo completo, ¿cachai? Porque es como que ahí te das cuenta, le pregunta a su mamá, como, ¿tú sabías que eras hija de este weón? ¿Cachai? Y dice como, me enteré cuando me tomé esta cuestión, antes no sabía, ¿cachai? Y ahí, ¿cachai? Como el nivel de planificación de las Bene Gesserit, pues, ¿cachai? O sea, como dicen así como 90 generaciones para lograr fusionar estos dos linajes que históricamente viven en guerra, ¿cachai? O sea, como es brígido desde un punto de vista de construcción del mundo, desde lo que significa para los personajes, a nivel de historia, a nivel de arquetipo. Muy interesante, muy divertido. Y yo encuentro que, y a pesar de todo esto, lo más bacán de la historia propiamente tal, es que los Fremen al final son una víctima de toda esta weá que no les importa. Es muy como, bueno, eh, la novela era 1965, como Mm, era plena Guerra Fría. claro. Entonces, como esta weá de dos, digamos, potencias peleando, afectando la vida de como gente local que lo único que quiere es poder vivir en su planeta, ¿cachai? Claro, claro. O sea, son dos hueones peleándose en el patio de alguien más. Ujú. Como, No, sí, para pues, huevo. sí, pues, y un poco como, no sé, fue el asunto de muchas como peleas en la Guerra Fría, ¿cachai? Como Vietnam era más favorable a la Unión Soviética, entonces como que había un enlace entre la Unión Soviética y Vietnam, ponte tú, Claro. y los vietnamitas, como en este caso los Fremen con los Atreides. Mm, Pero eso no significa que no seguía siendo como un país obligado a estar en la guerra entre dos potencias. claro. Sí, no. Muy genial. Y siento que, o sea, no es por ponerme tópico, Ujú. ¿cachai? Pero como siento que también Dune ahora pega un poco también por la estética que ostenta, ¿cachai? O sea, como en 1965 quizá, bueno, igual siempre ha sido un poco un tema, pero quizá el Medio Oriente no era un tema Ujú. tan políticamente relevante como es hoy, Mm, ¿cachai? Y viene siendo desde antes que saliera Duna 1, mm. ¿cachai? Como siento que hay harto de eso también, como de contemporaneidad en el conflicto de Duna, ¿cachai? No solamente como en temática de colonización, lo que queráis, sino también en setting, como de cómo se tratan las narrativas de estas áreas históricamente conflictivas, históricamente disputadas por recursos, etcétera. Es interesante también viendo la carrera de su director, de Denis Villeneuve, ¿Mm? porque él inicia ahora, caché, con unas películas que no conocía tanto, pero digamos la que se popularizó, la que le hizo un director conocido, es Incendios del 2010, que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, Ah, brígido. porque él es canadiense y Incendio está hablada en francés. Ya. Y Bueno, la, y la película, no es por spoilear mucho, es de esas como, de esas típicas películas que como que te dicen, tienes que verla sin saber nada porque hay un plot twist ya, como gigantesco, pero ya. también trata un poco eh, de lo que pasa cuando hay sincretismo cultural entre Occidente y Oriente. Como Mm, que, como el status quo que tiene Occidente, que al llegar a Oriente deja la cagada, ¿cachai? Porque no son capaces de como manejar el sincretismo cultural que ocurre, ¿cachai? mm, sí. En ese caso habla más desde un drama personal de sus protagonistas,
Pero creo que es interesante como viendo que a pesar de que Duna es este como blockbuster en literatura, Ujú. aún así da espacio para que se mantenga el autor que es Denis Villeneuve, que tiene todas estas... Es muy su estética. Él también dirigió La Llegada, no sé si la viste, No. que digamos es lo que lo catapultó a la ciencia ficción, es del 2016. Hizo la secuela de Blade Runner 2049. Muy buena película. Esa sí la vi. Y un par de películas más, Prisioneros del 2013, si no me equivoco, y Sicario del 2015. Ya, la verdad no la he visto. Y siempre tiene esta cuestión como... Debo decir que hay algo que no me gusta, que está presente en Duna, que es Ya, un poco la frialdad a la hora de narrar. Él es, ya, a ver, explícame eso. porque es un weón que es muy, por ejemplo, se ven Duna de plano simétrico, como planos generales en el que como con mucho plano fijo también, ¿cachai? Ujú. Como, no sé, te muestra un helicóptero cayendo y está de fondo los personajes. O sea, es un weón muy capo para la creación de imágenes. Pero encuentro que un poco a veces se le va la mano cuando tiene que retratar escenas más íntimas, ¿cachai? Su estilo funciona muy bien para Duna porque es una épica. Pero, por ejemplo, esto que dices como de Duna uno que tiende como a olvidarse uno de lo que pasa, siento porque el weón es muy capo en manejarlo, pero es como un reloj El reloj, suizo, ¿cachai? claro. Como es tan inmaculado, es tan hasta perfecto, Mm, que aún a mí a veces me pasa que la misma Duna como me gustaría estar como más dentro aún. ya, te cacho. Oye, qué interesante eso, mira. Como la frialdad. Ahora, claro, es cierto que en Duna funciona súper bien. Sí, po. Funciona súper bien. Como incluso en las intimidades, porque también son como estas medias intimidades. No son, rara vez hay como una intimidad genuina, ¿cachai? Claro, Donde sí se pierde, y ahí estoy de acuerdo, son las escenas de Paul con Chani. sí, Ahí se pierde, ¿cachai? Pero por ejemplo, en las escenas de intimidad entre lo que habría sido el papá de Paul con la mamá de Paul, como ya, ok, ¿cachai? Son personajes que se quieren, pero tampoco son personajes íntimos, ¿cachai? No se conocen sus secretos ni sus... es que yo creo que Denis Villeneuve es muy bueno para representar lo trascendental, ¿cachai? Ya. Y Duna es una historia muy de lo trascendental. Entonces, por eso Mira. su estilo funciona tan bien para Mm, Duna, ¿cachai? mm, Eh, es solo que, como eso, como esa sensación de sentir que no todos los planos son igual de importantes, ¿cachai? Tiene que haber ya, como un respiro en algunas partes. Y claro. aquí, por ejemplo, me pasa que está muy clara la división casi por capítulos, porque al principio es como toda la lección de Paul para llegar a montar el gusano, que es Mm, como la secuencia, digamos, de él aprendiendo a hacer un Fremen claro. y después cortamos y no aparece Paul por un largo rato porque empieza la historia de las Bene Gesserit con el El weón oro sobrino compadre, sí, del varón, ¿cachai? sí, sí. Y durante mucho rato no vemos a Paul, no sé Es si te cierto, fijaste. sí, es cierto. Ujú. Eh, en el planeta de estos hueones que es como un video de Rammstein constante. Sí, Es muy chistoso. es que sí, los weones son tan escoria que su mundo es blanco y negro. Bueno, es horrible. Sí. No hay No, color. pero El capítulo de las chicas superpoderosas en el que como que llega un weón y quita el color. puta, no me Mm. acuerdo. Y al final las chicas superpoderosas tienen que como tocar una canción sobre cómo el amor es lo más importante en la vida. Como y para devolver el color. La gente va a Ay, qué entender esta divertido. referencia. Ya, genial. Puta, yo no me acuerdo, pero sí o sí alguna vez lo entendí. Ay, qué chistoso. No, no. Ah, ya, como dentro de lo que es la historia de Dune, claro, los Harkonnen son como paródicamente malos, pero cumplen bien su función. Yo encuentro que están estéticamente bien logrados.
Ahora, hay una cuestión, pero lo mío sí es como una queja chica, Ya. ¿cachai? Que también tiene que ver un poquito con lo que es quizás más el aspecto cinematográfico, Ujú. porque evidentemente esta no es una película que esté hecha para verse en una sala bien iluminada durante Mm, el día, claro, ¿cachai? sí. Pero sí me pasa que ocasionalmente las tomas son tan oscuras Mm, que es como que no alcanzo a distinguir bien qué está pasando. claro, sí, po. Como, Eh, entonces como que extraño un poquito como haberla visto en el cine quizás, como para sí, po. entender un poquito más. No, sí, también me pasó que en un momento es mi primera vez viéndola en la tele, digamos. Mm, Lamentablemente nos tuvimos que juntar en el día a verla, sí. pero claro, como que hay partes que claramente no se distinguen. Eh, yo diría que como para finalizar, yo creo que hay un personaje importante que casi no hemos mencionado, que es Chani. O sea, como que la hemos Sí, mencionado a pincelazo. sí, Pero yo quiero mencionar a Chani porque, según entiendo, según de nuevo el aporte de Pablo Ferrera a nuestra grande, vida, en muchos sentidos, mucho como, sentido. pero en esto en particular, Chani es lo que más cambia del libro a la película. ¿En serio? Chani, según entiendo en el libro, es escéptica a la profecía que convierte básicamente a Paul Atreides en un mesías, Ujú. pero finalmente termina convencida de que lo es. Ya, Y lo que me dijo el Pali es que básicamente Chani termina siendo un poco la Perkin de Paul. puta. Como que es un poco como, de hecho, en este momento final, que para spoilear full, como básicamente Timothée Chalamet dice como, Zendaya, te amo, pero necesito como elegir a la Florence Pugh para asegurar el lineaje, digamos, real. Claro. Y en ese momento Chani, según entiendo, sigue siendo la amante de Paul durante este matrimonio con Florence Pugh. Ah, Entonces como que nunca lo deja de amar, ¿cachai? Nunca tiene este momento, que de hecho es interesante y viéndolo, como al final Chani se va. sí, po. Y es interesante que es la segunda película consecutiva que vimos para este podcast en que finaliza con la personaje protagonista femenina yéndose para setear una secuela. ¿Verdad? Cierto, cierto, muy cierto. Pero entonces yo creo que es súper interesante el cambio porque yo creo que es necesario un balance de todas de las fechorías de Polar Atreides al final, pues sí, tener como un peso que esté equilibrando esto, como que creo que me hace más interesado en lo que va a ser la secuela, digamos, el cierre de la trilogía, Mm, eh, que cualquier otro final, como si ella se mantuviera como la amante, como es en el libro. claro. ¿Sabéis qué me gusta de Chani? Ujú, Chani es el personaje que consistentemente cree en el libre albedrío. ujú, Chani siempre está ahí, dice como, podemos hacerlo nosotros, no necesitamos un liberador que venga de afuera. ujú. Sí, quiere a Paul, lo ama, ¿cachai? Súper bien, muy lindo todo, ¿cachai? Pero para Chani siempre son los Fremen los que tienen que liberar a los Fremen, Ujú. ¿cachai? Y ella denuncia públicamente así como, esta profecía es un yugo, ¿cachai? Es para mantenernos en silencio, en calma, ¿cachai? Porque lo cierto, igual una vez que te das cuenta del verdadero poder que tienen los Fremen, entonces es como, bueno, pero podrían haber logrado esto sin Paul igual, ¿cachai? Como Paul solamente entra en juego al final cuando ya están todas las facciones metidas, están los Harkonnen, está el Imperio, ¿cachai? Qué sé yo. Pero los Fremen en términos de poder concreto sí habrían podido, ¿cachai? O sea, como... Ella yo creo que tiene la línea más importante de esta segunda película, que es la de eh, un pueblo quiere ser libre, creo que dice, dale un mesías para esclavizarlos. Claro. Como Oh, que brother, sí, qué fuerte. sí, Muy buena. muy bueno. Entonces sí, yo creo que como eh, si sale, cuando salga eventualmente la tercera, yo creo que como que va a ser interesante en qué dirección lo toman, po. Sí, porque el hecho de que ya no esté Chani, yo creo que probablemente va a ser un giro
importante. Mm. Yo creo que también que Chani se vaya le da un poco como de contemporaneidad a la historia también. ¿Cachai? O sea, como vivimos en un mundo donde queremos creer que los pueblos se pueden liberar a sí mismos también. ¿Cachai? Como, Sí. Y es divertido que la película casi está estructurada como una película romántica. Como que los dos protagonistas como que tienen este jugueteo, empiezan a pololear, casi como que llegan más allá, empiezan a ser como esta pareja, este power couple, como dentro del pueblo Fremen. sí, pues porque Chani es brígida. Y de pronto se empiezan a separar y finalmente lo que termina es como termina la película con la separación definitiva entre los dos, como que Mm, es casi lo que estructura toda la parte 2. sí, pues. Muy cierto, muy cierto. Sí. No sé. A mí el romance después de haber visto la parte uno, yo creí que el romance entre Paul y Chani me lo iban a vender mucho menos. Pero al final me lo compré. Yo dije, sí. Es que el momento de la traición es como, ¡ah! Como casi como teleserie, así Sí. como te No, casaste sí me con la acuerdo. lisiada. Literal. De hecho, yo creo que me acuerdo que estábamos viéndolo y yo dije como, oh. No, es como muy, oh, el conche su madre. Oh, y el Como, weón, acabas de declararle tu amor eterno. Doble cara, mentiroso, traidor. Todos los hombres mienten, weón. todos los hombres mienten, incluido Timothée Chalamet. Para todas las chicas o chicos que estén enamorados de Timothée Chalamet, él también te va a mentir. También te va a mentir. Sí. Por Bueno, Dios. yo creo que ese es un buen cierre. Todos los hombres No, mienten. pues todos los hombres mienten. Todo No este podcast fue una mentira. sí, no sean como Polar Bears. No sean como Paul Atreides. Digan no al genocidio. Por favor, si teníamos que derrocar al mercado y después al fascismo, ¿qué Ahora, derrocamos en esto? yo creo que hay que derrocar. Puta, es que iría el colonialismo, pero yo creo que el colonialismo va a ganar. Honestamente, ¿cachai? Como. Ya, pero el mercado y el fascismo también van. No digo que ya ganaron, pero están, Ya, parecen. ya, pero bueno, hay que destruir el colonialismo. Ya. Destruyamos el colonialismo. Que- Y el imperialismo, también También. estamos destruyendo eso. Sí. Así que nada, destrucción. Destrucción, sí, hay muchas cosas que destruir en este mundo, parece. Sí. Quizás deberíamos tener un mensaje más positivo para la próxima. Sí, no sé. Bueno, la próxima vez quizá hablemos. Bueno, después lo hablamos de fuera de micrófono. ya vamos a ver, pero Ya. si son algunas de las opciones que me hay comentado que estamos observando, No yo se ve creo- nada muy positivo. yo creo que vamos a destruir más cosas. Es que esta temporada de premios está bien destructiva ahora que lo pienso. El mundo ya no es Pero un aún- lugar bonito. Aún nos quedan hartas cosas por destruir. El El patriarcado. patriarcado, ¿verdad? El... Los estándares hegemónicos de belleza, no que tenga que ver, para nada. El nazismo. El También se viene. nazismo, se también. viene, sí. Chucha, Ya, hay muchas pero cosas que destruir. hay muchas cosas que destruir. Bueno, chiquillos, pero no importa si es que hay muchas cosas que destruir, A veces también hay que crear. a veces también hay que crear. Y ustedes creen un mundo mejor. Crean. Crean. Crean y creen. Creen. Wow. Ya. Ya. Chao. Nos vamos con Hans Zimmer de nuevo. Ya, tú elige la canción. Sí, no sé, voy a buscar Duna OST cualquiera. 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 Pero bueno, el soundtrack da lo Sí. mismo. Así que eso, nos vamos con esas guitarritas eléctricas. Wow. Sí. Adiós. Nos vemos.